¿Cuántos están listos para una palabra de parte de Dios? Yo quiero poner el tiempo aquí. Quiero que por favor abras tu Biblia en Hechos capítulo 1. Bendecimos a nuestro amado Oscar y Rodri, que ahora obviamente ellos no están conectados y no tienen que estar conectados, están en luna de miel. Eso es espiritual, eso es espiritual. Entonces los bendecimos, les mandamos un beso, que sigan disfrutando esta etapa que comienza como una sola carne. Y gloria a Jesús. Mayores cosas vendrán por delante, así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 4:20 va a decir esto: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos. Espíritu Santo, háblanos y enséñanos. Pon la mano, amada iglesia, en tu pecho y decirle: háblame, Espíritu Santo, enséñame y revélame a Jesucristo en el día de hoy. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El reino de Dios consiste en poder. Y Jesús va a enseñar, gracias Darío, va a enseñar de que antes de que fuera derramado el Espíritu Santo, Él les dijo: espérense acá, porque todo lo que yo quiero hacer con ustedes es imposible. Es imposible todo lo que yo tengo planeado para ustedes sin la persona del Espíritu Santo. Por eso recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Yo quiero hablarte en esta serie de hechos de poder acerca de que realmente todo cobra sentido. Tu vida es transformada, mi vida es transformada solamente cuando conocemos al Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida es impactada a través del Espíritu Santo. Pero no te hablo de un toque del Espíritu. No te hablo de: ay, sentí lindo Emiliano hoy, gracias Dios por tocar mi vida. No te hablo de un toque. Te hablo de conocer de tal manera al Espíritu Santo, donde rendís por completo tu vida a Él y sos lleno completamente del Espíritu Santo, en donde hijos de Dios caminan y viven una vida llena del Espíritu Santo. Eso es lo que nos posicionará para vivir en hechos de poder. No una prédica, no un mensaje, sino una vida rendida al precioso Espíritu Santo. Jesús nos enseñó esto. Quiero tomar algo de Jesús que está en Juan capítulo 1, verso 32, acerca del momento del bautismo de Jesús. Pero mirá qué interesante, presta toda tu atención. Qué interesante es esto, porque Juan ve algo que los demás no ven, que Mateo no ve. Si bien Mateo relata el bautismo, Lucas relata el bautismo, Marcos relata,
Pero Juan ve algo que los demás no ven y se encarga de dejarlo registrado. Juan capítulo 1, verso 32, va a decir: también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta parte, todos vieron al Espíritu descender como paloma. Mateo la vio, Marcos la vio, Lucas la vio, todos la vieron y todos las escribieron. Pero mientras todos se quedaron con un momento, con un evento glorioso, con un momento hermoso, Juan vio algo más. Él dijo: yo no solamente vi que descendió, sino que vi que ese Espíritu permaneció en él. Y se quedó ahí. No solamente Juan no vio que Dios tocó a Jesús. Juan no vio que ese día los cielos se abrieron. No solamente vio que se escuchó y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado. No solamente experimentó y vio un momento glorioso, sino que Juan dice: yo vi todo eso, pero yo vi que el Espíritu descendió y permaneció en Jesús. Permaneció sobre Jesús. Y sabes que mientras yo leía esto, yo creía esto para la iglesia, en donde como iglesia seamos desafiados a no solamente buscar un toque de Dios, no solamente escuchar la voz de Dios con cielos abiertos y un momento glorioso de ser bendecidos por la palabra de Dios, sino que como iglesia, cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de nuestra familia, se mueva de tal forma que no solamente Dios me habló, me tocó y fue un momento hermoso, sino que el Espíritu Santo permanece en mí. Una iglesia en donde el Espíritu Santo permanezca visiblemente en nosotros todos los días de nuestra vida. Y no solamente un toque. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo tengo que caminar si tuviera una paloma en mi hombro? No puedo andar a la ligera, ¿verdad? Porque si no, la voy a espantar. ¿Cómo tienen que ser mis pasos? ¿Cómo tienen que ser mi movimiento si yo tuviera una paloma sobre mis hombros? ¿Qué tan cuidadoso tendría que ser? ¿Qué tan intencional tendría que ser para cuidar lo que se me fue dado del cielo? El Espíritu Santo no es una paloma, es una persona y es la persona misma de Dios. Y Jesús prometió que el momento en que Él subió nos convenía, porque Él nos enviaría al Espíritu Santo, en donde ya no solamente estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros. Pero la representa con una paloma por la sensibilidad que hay que tener para cuidar lo que se nos fue entregado. ¿Cómo debe ser mi andar y mi caminar si yo tengo al Espíritu Santo en mí? Ese tan delicado que no solamente vino sobre Jesús, sino que Juan dice, permaneció en Jesús. No fue un momento. Yo no vi nada más cielos abiertos y una voz hermosa y un bautismo y un culto glorioso. Dice Juan, yo no vi nada más un culto glorioso. Yo vi que después del culto el Espíritu permanecía en Jesucristo. Vas a ver cómo Juan, mira, Juan capítulo 4 verso 1, vas a ver cómo Juan es súper intencional en mostrar que no solamente el Espíritu vino,
sino que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde ese momento. Lucas, capítulo 4, verso 1. Mirá lo que dice Lucas. Lucas 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuchá, Lucas también ve. Después se da cuenta Lucas lo que Juan le dice. Hey, ya viste que el Espíritu vino pero permaneció en Jesús. Y Lucas ve también, dice, después de que terminó el evento de Jordán, Jesús seguía lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas va a enseñar algo poderoso, que es que Jesús sale del Jordán, pero el Espíritu Santo sigue en él, lo sigue llenando. Y lo que vino para Jesús no fue fácil. Después de ese culto glorioso, después de cielos abiertos, después de escuchar la voz de Dios, lo que vino para Jesús no fue fácil, sino que fue llevado al desierto, en donde Satanás por 40 días, cara a cara, los estuvo queriendo tentar y hacer caer. 40 días con una guerra espiritual. Pero Jesús, a pesar de que esa guerra duró 40 días, Jesús se mantuvo firme, se mantuvo en pie. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Solamente aquellos que vivan llenos del Espíritu Santo son los que se van a poder mantener en pie frente a los ataques de Satanás. Solamente aquellos que vivan llenos del Espíritu Santo son los que van a poder resistir al diablo, resistir la tentación. Solamente aquellos que vivan llenos de su palabra y llenos del Espíritu Santo son los que pueden mantenerte en pie. Porque quiero librar de la mentira de que porque Dios te hable un domingo o Dios te toque un domingo, no tendrás lucha ni guerra espiritual. Al contrario, justamente porque Dios te habló un domingo y te tocó un domingo y vos creíste esa palabra y abrazaste esa palabra, el lunes habrá alguien golpeando la puerta queriéndote robar lo que Dios te dio. Habrá lucha, habrá guerra espiritual. Hey, Emiliano, yo creí, el domingo la recibí, pero el lunes se me dio vuelta todo, porque Satanás quiere robarte lo que Dios te entregó. Pero solamente aquellos que estén llenos de su palabra y llenos del Espíritu Santo son los que podrán mantenerse en pie frente a los ataques de Satanás. Y saldrán victoriosos, llenos del Espíritu Santo. Lucas 4, verso 14 dice: y Jesús volvió después de 40 días, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por todo alrededor de la tierra, y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todo. Verso 16, mira lo que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar hechos de poder, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a hablar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimido, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y estando sentado, a los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Qué tremendo Jesús! Hechos de poder. Recibe al Espíritu cuando es bautizado.
el Espíritu permanece en él, el Espíritu lo lleva al desierto, en el desierto él es lleno del Espíritu. Él vence la tentación y él sale de esos 40 días lleno del Espíritu Santo. Su primer mensaje, su primera enseñanza pública en la sinagoga, toma el libro el rollo de Isaías, comienza a hablar y comienza a buscar esa parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo le puse ahí para hacer hechos de poder, que todo lo que lees son hechos de poder. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, libertad a los presos, vista a los ciegos, sanidades, milagros. Y hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, dice Jesús. ¿Sabes que una cosa es recibir una palabra de Dios? Una cosa es recibir una bendición un domingo y otra muy distinta es permanecer en esa palabra, en esa bendición, en esa unción que se me fue dada del cielo, permanecer todos los días de mi vida. Lo digo otra vez. Jesús recibió palabra de Dios, cielos abiertos. Fue tocado en el bautismo por el Señor. Pero no se quedó en eso, sino que el Espíritu permanecía en él. Se metió al desierto y 40 días el Espíritu seguía llenando su vida. Sale del desierto y él salió empoderado, lleno del Espíritu Santo. Comienza a predicar y dice: el Espíritu está en mí. Lo que vieron ese día en el bautismo, hace un mes y medio atrás, 2 meses, el Espíritu sigue en mi vida. Por eso una cosa es recibir una palabra de Dios un domingo, pero otra muy distinta es mantenerte viviendo lleno del Espíritu Santo, cuidando la unción que está sobre ti, cuidando la palabra, la bendición que Dios te ha dado. Eso es lo que marca la diferencia. Una cosa es salir contento y bendecido de la casa del Señor por una prédica en domingo. Y otra muy distinta es permanecer en esa palabra, permanecer en esa unción, permanecer en esa gracia y que el Espíritu Santo se sienta cómodo con tus movimientos, que el Espíritu Santo se sienta cómodo en la manera que vos caminás saliendo de la iglesia, que el Espíritu Santo se sienta cómodo para seguir permaneciendo en ti por la forma en la que moves y das los pasos en tu vida. Eso es muy distinto a solamente recibir un toque en el domingo. Por eso yo cuando oraba, yo oraba por una iglesia que no solamente experimentará un toque en domingo, sino una iglesia que va a ser cuidadosa en su forma de caminar para cuidar lo que le fue dado del cielo, el Espíritu Santo. Y todos los días vivir lleno del Espíritu. Para experimentar hechos de poder necesito 3 cosas, muchas más en realidad, pero 3 son fundamentales. En esta serie que estamos hablando acerca de hechos de poder, para poder experimentar hechos de poder, necesito, número 1, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. No solamente creer en el Espíritu Santo, sino vivir mi vida que viva de tal forma para cuidar lo que está sobre mí y lo que está en mí, de tal forma que mi manera de vivir avive el fuego del Espíritu Santo en mí y no lo apague. Para que eso ocurra necesito aprender a vivir por el Espíritu Santo. Pablo va a enseñar en Romanos capítulo 8. Léelo completo después. Te lo dejo como un empuje para tu relación con Dios en esta semana. Romanos capítulo 8. Léelo completo.
léelo detenidamente. Léelo el lunes y vuelve a leerlo el martes y vuelve a hacerlo el miércoles y no te levantes de esa conversación. Porque en Romanos 8 Pablo va a enseñar cómo es una vida del Espíritu. Va a enseñar cómo es que alguien vive en el Espíritu, cómo tiene una vida en el Espíritu. Y va a comenzar de esta manera Romanos capítulo 8, verso 1. Va a decir Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pausa. Porque este pasaje lo conocemos recontra bien. Y muchas veces nosotros, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y cierro la Biblia. Y me memorizo esa parte nada más. Pero no termina ahí el versículo. Sino que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que estos son los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y acá, desde el verso 1, ya Pablo te empieza a tirar una bomba. Te dice: ¿quieres vivir? ¿Quieres tener una vida que vive en el Espíritu? No andes conforme a la carne. Tienes que aprender a andar conforme al Espíritu que te fue dado. Al Espíritu que está sobre ti y que está en ti. Amada iglesia, aunque tú ya hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador, aunque ya hayas recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, no significa que ya vives rendido al Espíritu Santo. Porque puedes haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero todavía seguir viviendo para tu carne. ¿Cuánta gente que no ha aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, su vida la vive para los deseos de la carne? Pero va a la iglesia, cree en Jesús, hizo la oración de fe, tiene una Biblia en su casa, conoce canciones también de domingo, pero su vida no está rendida al Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, no solamente necesito creer en Jesucristo como Señor y Salvador, sino necesito cuidar lo que Jesús me entregó, que es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme a la carne que Pablo dice? Porque si ves, tenemos dos opciones nada más para vivir nuestra vida. ¿Cuántas opciones? Dos. Una es conforme a la carne y otra es conforme al Espíritu. No hay términos medios. O mi vida está viviendo conforme a mis propios deseos, aunque haya creído en Jesucristo, o mi vida realmente vive conforme al Espíritu. Por eso, ¿qué es andar conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Esta palabra que Pablo utiliza, conforme, significa con la forma de. Hacerme a la forma de. Y sabes que es la forma, dice Pablo, no vivas con la forma de este mundo. No vivas con la forma de los deseos propios de tu carne. Aprende a vivir con la forma de su Espíritu que te fue entregado del cielo. Vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pablo va a enseñar en sus cartas acerca de que hay gente que va a la iglesia, pero su corazón, su mente, sus pensamientos tienen la forma de este mundo. Va a la iglesia, canta en la iglesia,
escucha la Biblia, pero su corazón, su mente, sus actitudes son con la forma de este mundo y no con la forma del Espíritu. Sus deseos son los de la carne y no los del Espíritu. Gálatas 5, Pablo va a decir esto. Verso 16, les digo, por favor, anden en el Espíritu. Esto es lo que Pablo predicaba. Amada iglesia, por favor, vive en el Espíritu, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, ama y honra al Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contrario al Espíritu y el deseo del Espíritu es contrario a la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Déjame parafrasear lo que Pablo está diciendo. Hay dos cosas, personas que te desean y que te quieren para Él. Una es tu carne y otra es el Espíritu. Dice que la carne, los deseos de la carne quieren envolverte, pero hay un deseo del Espíritu. Los dos tienen deseos. Los dos tienen deseos y anhelos. La pregunta es, ¿a cuál deseo vos y yo estamos respondiendo? Si al deseo de la carne o al deseo del Espíritu. Los dos nos desean. Pero ¿a quién yo respondo? Y Pablo dice, anda en el Espíritu, responde al Espíritu, camina en el Espíritu. No andes conforme a los deseos de la carne. La carne te anhela. Y vos sos testigo de que puedes salir de un culto glorioso, lleno del Espíritu Santo, y en un segundo la carne se va a activar cuando estés afuera y va a querer que desees todo lo que fue contrario a lo que te acaban de hablar. ¿Sí o no? Porque siempre está el deseo de la carne. Pero Pablo dice, no respondas a ese deseo. Mejor cuida tus pasos, cuida tus movimientos, de tal forma que tu manera de vivir responda al deseo del Espíritu que te anhela, que te desea, que te quiere completo para Él. El Espíritu. Pablo lo que está diciendo es, hay gente que irá a la iglesia, se va a congregar, pero aunque va a la iglesia, no consulta al Espíritu Santo, consulta a sus propios deseos. Aunque va a la iglesia, no se mueve consultando al Espíritu, sino que decide consultando su propia experiencia, sus propios conocimientos, lo que ya sabe, pero no rinde esa decisión al Espíritu Santo. Y después la gente que va a la iglesia y que viene el domingo, pregunta, ¿y por qué no me salen las cosas a mí? ¿Y por qué todo me sale mal? Eso que hiciste, ¿el Espíritu Santo te llevó a decidirlo? Eso que hiciste, ¿el Espíritu Santo te llevó a tomar esa decisión? ¿Tu vida está rendida al Espíritu? ¿O ahora que las cosas van mal le estás pidiendo ayuda al Señor? Amada iglesia, todos los días tomamos decisiones y todos los días tendremos en nuestras manos de responder a nuestra carne o al Espíritu. Todos los días. Todos los días. Por eso dice Pablo,
Hay gente que anda en la carne, pero hay otros que andan en el Espíritu. Yo quiero ser de los que se mueven en el Espíritu. Yo quiero ser de que cuando el Señor me mire, me encuentre moviéndome, que mis pasos sean cuidadosos, delicados, mis pensamientos sean cuidadosos y delicados para honrar lo que se me fue dado del cielo, el Espíritu Santo. Número 1, viviendo en el Espíritu. Número 2, ¿cómo experimento hechos de poder? Rendido a su forma y no la mía. Que decía, conforme al Espíritu, con la forma del Espíritu y no la mía, la de la carne. Con la forma. La segunda manera es experimentar hecho de poder rendido a la forma del Espíritu Santo. Déjame explicarlo de esta manera. Yo tengo un guante acá, ¿sí? Este guante fue hecho con un molde, que es la mano, ¿sí? Por eso tiene 5 dedos, porque el molde es su mano, tiene un diseño. Tienes que saber esto, que vos y yo también fuimos hechos con un molde, y ese molde es Jesucristo. Nuestra forma y nuestro diseño es la de Cristo. Génesis capítulo 1, verso 26, enseña: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, con la forma de nuestra semejanza, nuestra imagen y a nuestra forma. Hagamos al hombre a esa manera. Vos y yo tenemos ese mismo molde, el molde de Jesucristo. Somos hechos a su imagen. Ahora, el guante, el propósito del guante se cumple cuando está lleno para lo que fue diseñado. Se cumple cuando está lleno de la mano para la que fue formada. Sin antes, no cumple su propósito. Por ejemplo, yo puedo usar este hermoso guante, limpio, de terciopelo, delicado, blanco, para limpiar los muebles de mi casa. Las mujeres no harían eso, pero a los hombres se nos haría muy fácil hacer eso. Si no tengo con qué limpiar, acá hay un guante, mirá, de seco. Los hombres, a veces, esas partes ahí nos cuesta, y muy fácil lo podemos hacer. Pero el propósito, si bien lo puedo usar para limpiar, no va a servir, porque no fue su propósito hecho para eso. Yo puedo usar este guante y decir, no encuentro, le voy a mandar el lunch a mi hija, pero no tengo más bolsita. Le voy a poner acá su sándwich y su juguito y se lo puedo mandar. Lo pudiera hacer, pero estaría fuera de su propósito porque no fue hecho para eso. Yo puedo agarrar este guante y llenarlo aún de cosas valiosas. Le puedo meter dinero, le puedo meter monedas y guardarlos ahí. Y decir, después tenés que pagar en un lado y decir, espera, yo tengo, deja que, y saca el guante con el dinero. Lo podés usar para eso, pero no fue creado para eso. No cumple su propósito. En realidad, el guante comienza a cumplir su propósito cuando empieza a ser lleno para lo que fue creado. Cuando vos lo llenás de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, tu vida y mi vida comienzan a cumplir el verdadero diseño y propósito por el cual fue formado, por el cual fue diseñado. Solamente cuando está lleno, porque si no tenemos a Él, esto
así no tiene vida y no sirve de nada. Realmente cobra sentido esto cuando para lo que fue diseñado llena cada parte. Está de más decir que el guante nos representa a nosotros y que el Espíritu representa la mano que lo llena todo. Representa la mano de Dios que lo llena todo. El guante representa eso que fue formado del polvo de la tierra, pero no servía de nada, no tenía vida, pero Dios tuvo que soplar su Espíritu para que cobre vida y que tenga la forma correcta, que era la imagen perfecta de Dios. Si yo le quito al guante la mano, no sirve de nada. Si yo quito a Jesús de mi vida, no sirvo de nada. Juan 15 decía, vos podés hacer lo que quieras, podés soñar lo que quieras, podés planear lo que quieras, pero yo te digo algo, separado de mí, nada podés hacer. Él lo llena todo. Pero algunos creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo, pero no viven conforme al Espíritu. Hay áreas que están todavía manejadas por la carne. Y entonces, en lugar de estar formado perfectamente a la imagen, a veces estamos así. Como que, pero ¿por qué, Emiliano? Si yo vengo a la iglesia, ¿y por qué no experimento a Dios? Emiliano, ¿por qué si yo vengo a la iglesia tengo tantas luchas, tantos desiertos, tantas pruebas y todo me sale de mal en peor, no hay una buena para mí? ¿Por qué, Emiliano? ¿Por qué todo se ve tan sin forma? ¿Por qué, Emiliano, si yo voy a la iglesia no me siento pleno? Escucho la palabra, la alabanza es hermosa, el mensaje es tremendo, pero ¿por qué todavía no me siento pleno? Porque hay áreas de nuestra vida donde no están rendida al Espíritu. Sigo viviendo, si bien creo en Jesús, pero sigo viviendo a mi forma y a mi manera. Y mi forma y mi manera siempre será deforme. Su forma será la correcta. Y quiero enseñar esto, porque como pastores tenemos esta responsabilidad. Porque si no, un día te vas a ofender con Dios. Si yo vengo a la iglesia, ¿por qué, Emiliano, todo está así en mi vida? Si yo canto, ¿por qué, Emiliano, no experimento? Pero si yo, Emiliano, voy todos los domingos, ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué no estoy viviendo una vida plena en el Señor? Porque hay áreas donde no están rendidas al Espíritu Santo, están rendidas a los deseos de la carne. Pero cuando yo empiezo a ocuparme de todas las áreas, no de algunas, de todas las áreas de mi vida, y permito que el Espíritu Santo comience a llenarlas todas, esto realmente comienza a cumplir su verdadero propósito. Esto comienza a tener la fuerza. Esto puede vencer el desierto. Esto se comienza a sentir pleno. Esto comienza a experimentar a Dios. Esto comienza a ver a Dios obrando a mi favor. Porque ya no soy yo, es el Espíritu Santo viviendo en mí. Amados, el Evangelio no es venir a la iglesia todos los domingos. El Evangelio es vivir lleno del Espíritu Santo. El verdadero Evangelio es vivir lleno de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que le da sentido a todo lo que hago. Eso es lo que le da la fuerza a todo lo que... Es poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Eso es el Evangelio. Es entender que yo sin Él no soy nada. 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 Yo el otro día en la mesa le decía a Dani, mirándole a los ojos, todo lo que ves es Cristo, porque yo sin Cristo no soy nada. Nada. Yo he entendido realmente que sin Él no puedo hacer nada. Pero con Él he entendido que puedo hacerlo todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él vive en mí. Para experimentar hecho de poder, necesito aprender a vivir en el Espíritu. Para eso es que mi vida se haga la forma del Espíritu. Pero para eso, número 3, necesito que siempre haya en mí clamor y hambre por el Espíritu Santo. Una iglesia que no solamente clama por milagros, una iglesia que no solamente clama por oraciones contestadas, una iglesia que no solamente clama por señales, sino una iglesia que clama y tiene hambre del Espíritu Santo, porque eso dará a luz todo lo que nombré. Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le dijo: quiero que no se vayan, quiero que se esperen acá, quiero que no se muevan, porque van a recibir poder. Yo voy a poder hacer todo con ustedes, todo lo que prometí, todo lo que está profetizado. Yo voy a poder respaldar su vida solamente cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder y me serán testigos. Y ellos hicieron así. Verso 13 va a decir que no se fueron, sino que verso 13 y 14 de Hechos capítulo 1 va a decir que, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el elote y Judas, el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabes que no estuvieron una hora esperando? No estuvieron 2 horas esperando. No se juntaron para comer. No se juntaron para, bueno, a ver qué hacemos ahora. ¿Dormimos una siesta? Se juntaron en el aposento alto para clamar, para orar. Perseveraban unánimes 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día. Cuando tú estudias el relato te das cuenta que desde que Jesús ascendió al cielo y que le dijo no se muevan, esperen, clamen por el Espíritu Santo, no fue al día siguiente el derramamiento del Pentecostés. Pasaron 10 días y ellos unánimes en oración, clamando por la promesa del Espíritu Santo, con hambre, con fuego en su corazón. Más de 100 personas clamando por el Espíritu. Tienes que saber esto, amada iglesia. Cuando Hechos 1:8 dicen, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. No podemos ser testigos sin poder.
Y no podemos recibir poder sin un clamor y un hambre por el Espíritu Santo todos los días. Necesitamos una iglesia que se despierte con hambre del Espíritu, con un clamor por el Espíritu Santo. Que entendamos qué significa cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo no esté presente físicamente, porque así le podré enviar al Espíritu Santo. ¿Qué significó eso? Es entender que todos los días en mi vida debe haber un clamor por el Espíritu Santo, de amar al Espíritu, de caminar de tal manera que soy sensible a su voz, que soy intencional con cada uno de mis pasos, que le digo: Espíritu Santo, yo te deseo, yo quiero honrarte, yo quiero amarte, porque tienes que saber que por más que tú hayas recibido a Jesucristo y el Espíritu esté dentro tuyo, el Espíritu puede estar apagado, porque hay cosas que apagan el Espíritu. Una de esas son los deseos de la carne, son contrarios a los deseos del Espíritu. Menospreciar las palabras y menospreciar la profecía de la palabra de Dios apaga el Espíritu. Por eso yo necesito entender que el Espíritu Santo que está dentro de mí, yo necesito ser intencional con mi relación con Él. Yo necesito hacer a un lado los deseos de mi carne y comenzar a vivir por los deseos del Espíritu Santo. Yo no sé vos, pero yo anhelo una vida que vive en el Espíritu de Dios, que sos sensible a su voz, que sos que cuando abrís tu palabra, el que te enseña no es YouTube, es el Espíritu Santo. Que cuando abrís tu palabra, el que te revela a Cristo es Él. Que empezás a leer y empezás a oír la voz del Espíritu. Que no sabés qué hacer, no sabés qué decisión tomar, pero entras a tu cuarto y el Espíritu te dirige. Él guía tus pasos. Él te fortalece. Romanos 8, que es lo que esta semana puedes leer, va a decir que los verdaderos hijos de Dios son los que andan conforme al Espíritu. No, yo ya soy hijo de Dios, Emiliano, porque yo recibí a Cristo. Sí, está bien. Gloria a Jesús. Ese es el primer paso. Pero solamente aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo.